Lo primero, porfi, introdúcete un poco para que sepamos quién eres Vale, y, bueno, qué haces, de dónde vienes y ¿de cuál es tu dónde vengo especialidad. y a dónde voy? Yo soy María del Carmona, eh, soy profesora de cine, soy profesora universitaria, también soy investigadora y crítica de cine. Me formé en la Pompeu Fabra, me formé en comunicación audiovisual, hice allí la tesis doctoral, hice allí el doctorado y realmente estuve como más de una década dando clases de historia del cine y llevando al departamento de estudios fílmicos en SCAC, en la Escuela de Cine. Y también estuve eso un poco, digamos, vinculándolo con investigación universitaria. Y finalmente ahora soy profesora, lectora en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Comunicación Audiovisual, donde doy clases de historia del cine, etcétera. Claro, eso es una pequeña parte de las cosas que he hecho, Mm. porque siempre he estado como muy vinculada también al mundo digamos, de los festivales, de la crítica cinematográfica, y sigo, por ejemplo, escribiendo crítica de cine de manera más o menos seguida en medios. ¿En qué medios? Que no lo En sé. el ARA, en Rock Deluxe y en una web dedicada exclusivamente al cine de mujeres, de la que también soy parte del comité, digamos, de redacción, que se llama Filmtopía. Esa hay que buscarlo. Sí. Vale, María, pues vamos a hablar un poco de, bueno, las mujeres detrás de la cámara y de Ujú. delante también, que es interesante. Sí. Ahora se está reivindicando mucho la mujer cineasta, igual que en todas las otras disciplinas, pero quiero saber, ¿la mujer siempre ha estado en el cine, en la historia del cine? Sí, esto es una cosa que es muy importante como reivindicar y es muy importante, digamos, explicar también en las clases de historia del cine, ¿no? Que es esta idea de que las mujeres han estado siempre presentes en la industria cinematográfica. Es verdad que hay como un cambio en el momento en que el cine se empieza a institucionalizar alrededor pues, de 1914-15, ¿no? Con el famoso El nacimiento de una nación de Griffith y tal. Es verdad que hay una institucionalización del cine, el cine se convierte en una industria, ¿no? Se convierte en una especie de medio institucional y realmente es verdad que es bastante significativo como mujeres cineastas que antes habían estado, ¿no? Antes de ese momento, no empiezan a, digamos, no empiezan a desaparecer, pero bueno, no empiezan a estar en el mismo sitio o con la misma intensidad. Entonces, yo siempre también reivindico mucho en las clases el hecho de que que el papel de las mujeres en el cine no es exclusivamente el de directoras. Yo creo que también esto nos viene mucho seguramente de una de las teorías y de los conceptos como más exitosos de la historia del cine, que es la idea de la teoría del autor, que es verdad que no aparece en los años 50, pero como que se institucionaliza y se populariza a partir de los años 40, 50 más o menos, del siglo XX, y que esa idea, ¿no? De que el autor, o sea, de que el cine o las películas están creadas exclusivamente o son como emanación única de la mente de una especie de artista total, ¿no? Que es el director, hace que entonces no podamos mirar, eh, bueno, el papel relevante que las mujeres han tenido en otros espacios. Por ejemplo, a nivel de montadoras, muchísimo a nivel de guionistas. Se olvida en muchas ocasiones, por ejemplo, que una de las guionistas más famosas, más populares, por ejemplo, que trabajó con Griffith, era una mujer, Anita Loos, que también era escritora, que luego escribió Los caballeros las prefieren rubias y que ha sido fue una de las guionistas, ¿no? Del Hollywood silente y clásico como más famosos, que tiene además una biografía súper divertida, muy chula, que recomiendo muchísimo. Y esto un poco no es que se olvide, es decir, estoy diciendo cosas, estoy reivindicando cosas que hace décadas que fueron reivindicadas por las feministas de la segunda ola. Es decir, que ya en los años 70 del siglo pasado, y estamos hablando de hace pues 50 años, hace medio siglo, ya se empezó a reivindicar esta idea, ¿no? De una historia del cine alternativa en la que se incluyan las historias de las mujeres y en reivindicar el papel de las mujeres más allá de la figura del autor. O
sea, esto no es nada nuevo, esto, como te digo, si vas a los textos de las feministas, ¿no? Y de las teóricas feministas de los 70, está todo allí. Es cuando también, por ejemplo, empiezan a aparecer los primeros festivales de cine de mujeres, donde, por ejemplo, aquí en Barcelona nosotras tenemos uno que ha hecho un papel increíble y fundamental, como es la Mostra de Cinema de Donas, que acaba de cumplir, creo que son 50 años, y ha hecho un papel, 50 sí, años. ha hecho un papel fundamental en estas reivindicaciones, ¿no? Aún así, Cuando no estaba de moda, es decir, aún que yo así creo que es esas interesante. reivindicaciones siguen siendo como autoras, ¿eh? Sí, sí, pero ya te digo que muchos de estos festivales, muchos de estos textos ya empiezan a trabajar con toda esta idea de la multiplicidad de roles que puede tener una mujer. Es decir, que en el fondo de lo que se está hablando es de boicotear en cierto modo o por lo menos poner en duda el concepto del autor tal y como lo entendemos. Sí, Es eso decir, es del trabajar la genio. idea de la autoría múltiple, ¿no? Es Total. decir, hay diferentes tipos de autoría. Y por ejemplo, una de mis investigaciones, una de mis líneas de investigación, que de hecho hice la tesis de eso y mis proyectos de investigación en los que he estado son mucho de eso, es por ejemplo reivindicar la autoría de la actriz, ¿no? Que es algo que sí que estaba como es verdad que es más fácil reivindicar la teoría de una guionista, incluso la teoría de una montadora, ¿no? Pero la teoría de, ¿no? La idea de la autoría de una actriz, que siempre se ha visto seguramente como una figura de arcilla en manos del genio creador o algo así. Es como, bueno, ¿cómo puedes identificar gestos autorales, gestos de resistencia, ¿no? En la interpretación de una actriz, ¿no? Esa idea de cómo una actriz, con su gestualidad, con su presencia, puede aportar algo distintivo, único, autoral, digamos, a una película. Por lo tanto, si trabajamos desde ese punto de vista, la idea de que tal vez debemos poner en duda la figura del autor, que es una cosa, una puesta en duda que se lleva poniendo en duda desde que casi que surge la propia idea del autor. Es decir, cuando empieza la famosa politique de Sauter o la política de los autores en Callers, casi al mismo tiempo se pone en duda. Es decir, no es una cosa nueva tampoco, pero es como, bueno, si ponemos en duda o por lo menos matizamos la teoría del autor y hablamos de autorías, ahí es donde entonces pueden entrar las historias de las mujeres, que además me gusta mucho hablar en plural, las historias de las mujeres, que son múltiples, diversas y diferentes entre sí, y los diferentes roles que todas ellas han tomado. Dicho esto, es muy importante también subrayar el hecho de que la industria cinematográfica ha sido siempre y sigue siéndolo una industria absolutamente misógina y patriarcal y que ha excluido sistemáticamente discursos alternativos, ya sean los de las mujeres, ya sean los de las personas racializadas, ya sean las de las personas que pertenecen a colectivos no ortodoxos, queer, LGTBIQ, etc. O sea, eso creo que tampoco tenemos que decir, no, sí que... O sea, el recuento de excepciones, no, sí que había, mira esta, mira la otra. Bueno, ¿esto qué nos dice? Lo que nos dice, sí, a nivel estructural, si miramos desde fuera y miramos desde lejos, es, bueno, o sea, los que mandaban eran los de siempre. Porque por mucho que hubiera estrellas de cine, mujeres muy importantes en el Hollywood clásico, que marcaban mucho la pauta, que incluso había mujeres, ¿no? que eran dueñas de sus propias carreras o casi podían ser medio dueñas de sus propias carreras. Por mucho que hubiera figuras como Mary Pickford, que Mary Pickford era una actriz, una de las mayores estrellas del Hollywood de los años 10, de los años 20, que es productora y funda su propia productora junto con Griffith, Charles Chaplin y su marido Douglas Fairbanks, hacen la United Artists. Y por lo tanto ella funda esa productora para producir sus propias películas. Por mucho que haya este tipo de casos, que son casos insólitos, no tenemos que dejar de lado que los magnates y quien movía el dinero y quien movía, estoy hablando del Hollywood clásico, eran hombres blancos, digamos. Sí, sobre todo en el Y Hollywood. ahora también, Y ahora pues también un poco, podríamos ¿no? contar un poquito con los
Contando, o sea, con los números salen los números, no mienten, No digamos. mienten. Para quien no lo sepa, has dicho al principio que en el momento en el que se empieza a... Bueno, que nace la institución del cine como tal, ¿no? En Hollywood, se empiezan a lo mejor a invisibilizar o a echar de alguna forma más a las mujeres. ¿En qué año nace el cine y se empieza a producir Claro, cine como tal? piensa Para que quien no lo sepa. es bastante curioso el hecho de que el cine, como sabéis, nace con los Lumière, no sé qué. Esto también lo podríamos matizar un montón, pero bueno, sí, vale. Se inventan el cinematógrafo en 1895, tal. Inmediatamente a los Lumière, como sabéis, pues les salen como la competencia enseguida, que son como dos grandes compañías francesas. Y una gran compañía francesa, que es la Gaumont, en 1896, un año después de que se invente el cine, elige el señor Léon Gaumont, que es el señor que dirige la compañía, a una secretaria de su compañía, que se llama Alice Guy, para que le lleve toda la dirección de producción de su compañía productora, de la Gaumont. Y Alice Guy se convierte, por lo tanto, a partir de 1896, que es inmediatamente después de que se invente el cine, en la primera mujer cineasta y además una persona que dirigía y coordinaba la producción bastante, digamos, además ingente de la compañía Gaumont. O sea, una de las primeras personas que estuvieron al cargo, ¿no? de producir pelis y de dirigir pelis, que además dirigió muchísimas películas, era una mujer. Eso es súper interesante porque a las mujeres siempre se nos da como esa valía de pionera, pero siempre entre las mujeres, nunca Sí, sí. pionera entre las personas. Claro, no, ella fue pionera, fue una de las pioneras junto con otros y de hecho tenía como compañeros de profesión, etcétera. Luego además tiene una historia muy interesante porque Gaumont le encarga que vaya a Estados Unidos a montar allí como una sucursal de la compañía y ya se queda en Estados Unidos y monta su propia productora junto con su marido y hace sus propias películas allí durante años en Estados Unidos. Y más o menos también, un poquito más adelante también aparece en Estados Unidos otra directora que es Lois Weber, que tiene películas increíbles como Suspense, que es un cortometraje de 15 minutos con una utilización súper inventiva, por ejemplo, de la pantalla partida, con unos planos de detalle y unas angulaciones que se te va la olla, en plan, ¿cómo puede ser que esta persona lo hiciera esto en este momento? Y que siempre además tocaba, tanto Alice Guy como Lois Weber van a tocar también temáticas siempre vinculadas con el tema de las mujeres, con temas vinculados, ¿no? a las vivencias femeninas, ¿no? Que es muy interesante. Y es verdad que en un momento dado, yo creo que, y eso está muy, muy trabajado, ¿eh? En la historia del cine, es como, hay un momento en el que el cine está como constituyéndose pues como entretenimiento, ocio, espectáculo, arte, industria, que no se sabe muy bien lo que es, y mientras se está constituyendo y tal, es como que de repente surgen estas mujeres, Alice Guy, Lois Weber, que tienen este rol importante, pero en el momento en que el cine se institucionaliza, empiezan a entrar las grandes compañías, la banca, empieza a ser realmente un negocio, exacto, en el momento en el que que es se 1915, monetiza, 1916, en cuanto tal, es como, esto ya nos lo quedamos nosotros, ya lo vamos a organizar nosotros, ¿no? Los negocios los controlamos nosotras, Efectivamente. que vosotras no los Y hay como un entendéis. cambio. Y es verdad, como dices, ¿no? Que sigue habiendo mujeres en la industria, sigue habiendo mujeres en los estudios, hay de todo, guionistas, montadoras, actrices y gente en vestuario, bueno, en un montón de cosas, ¿no? Pero ahora ya entonces entramos en este recuento de excepciones, ¿no? Que es cuando ya empiezas a decir, bueno, en el Hollywood clásico, ¿quién había? Mira, Dorothy Arzner y Da Lupino. ¿No? O sea, empiezas ahí a Ya, contar a una buscar, detrás de ¿no? otra, ¿no? Y fuera de las fronteras occidentales, Bueno, tenemos pioneras. sí, también es verdad que creo que es importante también reivindicar ciertas pioneras. Yo realmente fuera de las fronteras occidentales, cuando empiezo yo a tener un poco conciencia de algunas directoras, es sobre todo a partir de los años 40-50, en el periodo que un poco podría ser el equivalente al cine clásico, digamos.
Y entonces aquí sí que se podría reivindicar una figura que ha sido reivindicada desde hace un tiempo, más o menos, que es Kinuyo Tanaka, que era una actriz japonesa que estaba muy vinculada al cine de Mizoguchi, de Kenji Mizoguchi, y que va a hacer unas pocas películas, una cantidad breve de películas, pero realmente muy interesantes, que además muchas están disponibles en plataformas, ahora se han podido recuperar, y también aborda temas vinculados a vivencias femeninas, ¿no? Que yo creo que esto es una de las cosas que nos tenemos que plantear, ¿no? Como, no sé, yo crecí viendo cine clásico. Quiero decir, mi pasión por el cine viene pues porque yo crecí con la colección que tenía mi padre de VHS y viendo pelis en la tele, ¿no? Y yo siempre veía películas protagonizadas por hombres, dirigidas por hombres, con temas masculinos, y pensaba que esos eran los grandes temas universales. No sé si a ti te pasaba, ¿no? La idea esta Bueno, no de... tener el referente, pero eso Sí, es ¿no? Es como, claro. Laura Mulvey, ¿no? Sí, sí, o Laura Mulvey o Annette Kuhn, que eso te lo dicen en los 70, quiero decir, no me estoy inventando Claro. nada, ¿no? Pero es para esto que te dice, ¿no? Annette Kuhn, que te lo dice creo que en el prólogo de Cine de Mujeres, la idea está de, ostras, ¿cómo llegas tú como cinéfila, que tú has amado esas películas y las sigues amando, y llegas allí y te das cuenta con los años, ya De lo que son. con tu mirada ya feminista y tal, y dices, jolín, a mí me siguen encantando y tal, pero dices, ostras, esto yo lo tomé o lo acepté como una historia universal de lo que es el ser humano, ¿no? Es decir, que las historias masculinas eran las historias universales. Y todo lo que se salía de allí era, bueno, de chicas, de mujeres, cuando realmente dices, nos han boicoteado y nos han dejado fuera todo lo que es muchas experiencias que tenemos nosotras, pues como mujeres o lo que sea, que no han sido consideradas como Válidas universales. o universales. ¿Por qué no son Totalmente. universales? ¿Por qué no es universal Pechos Eternos de Kinuyo Tanaka, que va sobre una chica a la que le diagnostican cáncer de mama? Porque eso no puede ser universal. Y sí que es universal Vivir, de Kurosawa, que es una historia de un hombre al que le diagnostican cáncer. Vivir es la quinta esencia de ¿no? La existencia humana, ¿no? Y Kinuyo Tanaka hace pelis de chicas. No sé, es como No, un poco pero plantearse sí, esto. no, totalmente. De hecho, hablando con Elizabeth Brandy, por ejemplo, ¿no? De que ella es pionera aquí en España como directora de fotografía, hablaba de que los primeros trabajos que tuvo, bueno, y los que tuvo durante muchos años, solo le daban los que eran de temáticas de mujeres, y que por lo tanto los productores habían dado cuenta de que era mejor que hubiera una mujer detrás de la cámara para crear algo más de intimidad, ¿no? Y poder, pero siempre eran esos temas vinculados con la mujer. Me gustaría comentar, no tiene nada que ver con el cine clásico, pero esto que comentabas, como que realmente la historia de los hombres es la historia universal, y por lo tanto lo que se muestra, ¿no? Siempre es el punto de vista, ¿no? De los hombres o sus historias. Yo cuando tuve ya conciencia de que esto sucedía y me di cuenta de que, bueno, de que la mayoría de cine que he visto toda mi vida estaba dirigida por hombres, también empecé a pensar que todo lo que había visto en mi vida lo habían dirigido hombres, ¿no? Sobre todo cine, bueno, pues cine más americano de Hollywood, ¿no? Que la figura del autor pues está mucho más invisibilizada a una hora muchas veces, ¿no? Y que tú no reconoces quién hay detrás de los grandes éxitos, ¿no? Que te tragas. Y yo empecé a jugar a adivinar qué películas que a mí me gustaban podían estar dirigidas por mujeres, y acertaba. Acertabas, ¿eh? Y acertaba. No me gusta reivindicar eso tampoco, porque parece que tenga que haber algo súper esencialista dentro de una mujer, ¿no? Pero como películas que a mí me encantaban, más de pequeña, como Tú a Londres y a California, o Quiero ser como Beckham, de pronto, ¿no? Yo misma me retaba, y también hay mujeres detrás, aunque no sean grandes figuras autorales que vayamos a nombrar, porque seguramente no sabemos ni sus nombres. Pero también, ¿no? se están reivindicando un montón, ¿no? Por ejemplo, el cine ahora, desde hace unos años a esta parte, se está reivindicando muchísimo la figura de Nora Ephron, por ejemplo. Que es guionista, por un lado, es guionista de, por ejemplo, de Cuando Harry encontró a Sally. ¿Ah, sí?
Ella escribe cuando Harry encontró a Sally, además, como muy colocándose a ella. O sea, Sally es un poco su alter ego. Qué peliculón. Es un peliculón total, o sea, hay como esto. Mm. Y luego es como todas estas películas que tiene con Meg Ryan, que Meg Ryan se convierte un poco en su alter ego. Es decir, ¿por qué nos gustan las pelis de Meg Ryan? O sea, a mí me gustaban las pelis de Meg Ryan en los 90. Digo, ¿por qué me gustan estas pelis? Hay algo, quiero decir. Primero está la actriz, ¿no? Que la actriz es súper interesante también, como esta especie de figura un poco entre... Sí, un poco excéntrica, ¿no? Siempre ha sido como una especie de actriz cómica un poco excéntrica. Un poco Diane Keaton también, estas actrices como de los 80, 90. Bueno, Diane Keaton es un poco más mayor. Y luego había como, digo, esto está escrito de un modo que me habla, hay algo, ¿no? Que es cuando hace, pues, la de Sleepless in Seattle, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, y esa de la tienda de libros, de la pequeña tienda de libros, con Tom Hanks y todo esto. Pero bueno, se está reivindicando muchísimo la figura de Nora Ephron, que no era para nada una figura autoral, ¿no? Sino que era una mujer guionista y escritora que había dirigido algunas películas mainstream, comedias románticas con Meg Ryan para chicas, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ha reivindicado muchísimo en los últimos años, su figura. Yo he visto, o sea, la he visto mucho, pero en literatura, en libros, Claro. a Nora Ephron. Vale, entonces llegamos al cine moderno, que también es cuando se empieza precisamente, ¿no?, a realzar esa figura Del autor. en Callers del autor. Y ahí empiezan a haber ya nombres como que nos pueden llegar de forma más fácil a la actualidad, ¿no? Sí. Aunque también se están reivindicando mucho hoy en día. Yo creo que después de las grandes figuras femeninas, grandes directoras del cine clásico de Hollywood, que serían las que hemos mencionado antes, Dorothy Arzner, que además es una directora lesbiana. Dorothy Arzner es muy interesante porque además hizo muchas películas en el sistema de Hollywood, ¿no? Y también Ida Lupino, que era actriz, y luego un poco le pasó como a Kinuyo Tanaka, y también como todas estas cosas, muchas actrices que luego acaban siendo directoras un poco en plan para controlar un poco sus propias películas, ¿no? También le pasó en España a Ana Mariscal, ¿no? O sea, Ana Mariscal, Ida Lupino, Kinuyo Tanaka son actrices convertidas en directoras, mujeres con, digamos, las cosas muy claras y querían dirigir para también producir sus propias películas. Y es verdad que hay como después de este cine clásico, después del derrumbamiento, si quieres, o de la especie de caída del cine clásico, hay realmente un cambio fundamental, que es todo el cine de la modernidad, las rupturas con el clasicismo, todas estas corrientes de modernidad que hay en Europa, el nuevo cine moderno, los nuevos cines europeos, ¿no? Está la Nouvelle Vague, el Free Cinema y tal y cual, y volvemos también, o sea, llega el autor, en cierto modo, como gran figura, y se invisibiliza, yo creo que con la llegada del autor incluso se invisibiliza aún más, si cabe también, en cierto modo, la idea de la participación femenina, ¿no? Siempre pienso, cuando hacía cine español, cuando hacía clases de cine español en SCAC, es bastante fuerte como, hablando de las películas, pues, de la República, la Segunda República Española, películas del primer franquismo, siempre hay como figuras femeninas súper potentes. Es decir, en el cine mainstream o comercial de los años 30, de los años 40, había siempre figuras femeninas, actrices, estrellas, divas, ¿no? Muy grandes. Y de repente es verdad que a partir de los 50 y el inicio del cine de autor en España también, que es Bardem, Berlanga, etc., esas películas protagonizadas por mujeres, ¿no? Digamos, se transforman en otra cosa. No digo que las películas de Berlanga y Bardem no sean absolutamente increíbles y maravillosas, y de hecho Bardem tiene alguna película muy chula protagonizada por mujeres, Calle Mayor es una obra maestra, o Cómicos, por ejemplo, pero es curioso cómo el autor en cierto modo sustituye, por ejemplo, a la estrella de cine como principal reclamo, en cierto modo, ¿no? Y entonces hay esta idea, ¿no?, del autor sustituyendo a la figura femenina. Pero en otros, por ejemplo, en el caso de España, ya lo has puesto, pero en otros casos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a una Italia
neorrealismo o sí, incluso es nuevo cine verdad. italiano, ahí Sí, ¿no? Empiezan a resurgir. sí que es Bueno, cierto, sí que es la cierto. Bergman cuando se Está va. la Ingrid Bergman con todo el ciclo de pelis con Rossellini, está Magnani. Sí que es cierto. ¿No? Sí, tendría, sí, En el nuevo cine italiano de pronto sí que es aparecen allí verdad. unas divas Unas divas increíbles. que son diferentes a las divas previas. Sí, es Yo creo que otro tal vez tipo, sí que es ¿no? verdad que hay como un cambio. Sí que es cierto, ¿eh? Que También aquí estamos incluso en un pasa en el cine franquismo. español, ¿no? Que hay como una transformación de esas divas, digamos, Mm. más como construidas como estrellas a otro tipo de mujeres, ¿no? Que Bueno, la están más mujer más vinculadas. natural, que es como Exactamente. Que aquí, por moderna. ejemplo, en España sería una Emma Penella, que es la Mm, actriz, por ejemplo, del Verdugo, pero también de una peli mm, increíble que se llama Fedra. Bueno, pero bueno, volviendo un poco a lo del cine europeo y del cine de la modernidad, es verdad que la figura del autor de repente es muy evidente, ¿no? Y eso también se construye mucho esa noción del autor y del cineasta en los festivales, ¿no? La idea de la película vinculada al cineasta y todo totalmente. esto. Y surgen, ¿no? En los márgenes, si quieres, o más o menos, como pueden, algunos nombres femeninos que también están vinculados a esa noción de autoría, que yo creo que tal vez el nombre como más significativo, incluso que tiene un recorrido más largo a nivel de carrera cinematográfica, es el de Agnès Varda, ¿no? Que surge en la Nouvelle Vague, que como decía Inma Merino, que tiene este libro tan bonito sobre ella, que es su tesis doctoral, no hay que olvidar que Agnès Varda ya estaba dirigiendo películas antes de que empezaran a dirigir películas Truffaut o Godard, ¿no? Ella hace La Pointe Courte, creo que es en el 56 o 57, Sí, antes de los 400 golpes, que es en el 59. de hecho que tiene este plano tan mítico que luego se le reivindicó tanto a Berman en persona, Eso es, que es del 66 por eso. y Quiero, Bardá en el 56 ya estaba haciéndolo por ahí a eso, ¿no? Que Truffaut. hay como todas estas cosas, ¿no? Que dices, bueno, el cine, en la Nouvelle Vague empieza con Truffaut en el 59, 400 golpes. Es verdad que tuvo un impacto la película gracias al Festival de Cannes y no sé qué gana Mm, mejor director y tal. Súper importante, pero que parte digamos, de los descubrimientos, ¿no? De las revelaciones de la Nouvelle Vague ya estaban en esa mm. peli previa de Varda, es evidente. Y, Y luego es verdad que Varda hace un poco una de las pelis de la Nouvelle Vague como más canónicas, que es Cleo de 5 a 7, en la que además incluye cosas que están vinculadas a la Guy Broche, a Alain Resnais, cierto procedimiento de montaje y tal, mm, que le aproxima a Alain Resnais y que también le permite vincular, yo qué sé, pues a otra autora, cineasta, escritora de la Guy Broche, que sería Marguerite Duras, ¿no? que me da rabia cuando se dice que aparecen en los márgenes, porque los márgenes han estado siempre, porque ahora sí que es verdad que se está reivindicando mucho, sobre todo post-mortem, ¿no? La figura de Agnès, pero realmente en la historia, cuando todo eso sucedía, Agnès era incluso amiga de, ¿no? Era amiga de Sí, Godard era muy y amiga. eran un grupo de, vamos a decir, intelectuales, Sí. entre comillas, ¿no? Bueno, eran intelectuales del cine, sí que lo Ujú. eran, ¿no? Y que realmente en los márgenes ha estado a nivel de público, Pero ¿no? también piensa que ya sé que la figura de Godard es controvertida. Eso siempre me pasa en clase, siempre Bueno, acabo teniendo que defenderle el trabajo final que hice yo para tu clase de cine moderno fue Agnes versus contra Jean-Luc. Godard. Era, Siempre me o pasa. sea, Pero hay que recordar que por mucho que Jean-Luc Godard tenga como esta figura, sea una figura canónica a la hora de hablar de la historia del cine, el pensamiento cinematográfico, es un cineasta que siempre hizo sus películas. Bueno, creo que la única película realmente que le funcionó bien a nivel, digamos, de taquilla fue la fue la escapada. primera, creo que más o menos, la de al final de la escapada, fue como muy Mm. impactante y eso. Y la que hizo con Brigitte Bardot, que es El desprecio, y seguramente era por Brigitte Bardot. Es decir, siempre ha sido un cineasta que ha trabajado mucho él mismo, no sé si dirían los márgenes, sí, pero de una manera como muy independiente, que es un poco lo que ha hecho Agnès Varda. Es decir, Agnès Mm. Varda
con su propia, fundó su propia productora, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, digamos, fundó su propia productora y realmente ella ha estado, digamos, haciendo películas en un espacio, no te diría de marginación o marginalización ni nada, no es así, pero sí en un espacio de independencia. 100%, En un es espacio de verdad. independencia, ¿no? Haciendo las películas que ella quería, al ritmo que ella Como ella quería, quería. etcétera. Sí, eso es verdad. Y eso le ha permitido, bueno, tener una estabilidad de carrera, ¿no? Ella llevaba haciendo cine desde el año 56 y casi, pues eso, que cuando fallece Sí, sí. acababa de estrenar Caras y Lugares y sí que está, ¿no? En esos espacios de independencia que le permiten tener una voz propia y le permite hacer un poco el cine que quiere y además tener una carrera muy proteica, muy múltiple, muy cambiante, ¿no? Que Sí, no tiene totalmente nada que ver, sí polifacética. que tiene que ver, en general, pero es como muy cambiante, ¿no? Está la Varda de los 60 vinculada, muy influida, ¿no? Por su pertenencia a la Nouvelle Vague, por su relación con Godard, por su relación pues, o amistad con Resnais, todas estas cosas, tenía mucha relación también con Resnais. De repente esta Varda de los 70 ya absoluta y abiertamente feminista con la película de, ¿no? Una canta, la Que otra se va a Los no, Ángeles. exactamente, y toda esta, ¿no? Ella como documentalista, etcétera. Mm. Y luego como es desde el año 2000 en adelante, toda esta última parte tan bonita en la que hace estos documentales, en las que la autorrepresentación es tan importante, ¿no? El ponerse ella delante de la cámara. Ella en cierto modo siempre había estado, ¿no? Delante O de su cámara. voz, o siempre había estado, Mm. ¿no? En una canta, la otra no, creo que se llama así, es que siempre me equivoco con ese título. La voz de ella está, ¿no? Hay una voz en off de ella. Pero esta idea de que hace desde Los Espigadores y la Espigadora, de convertirse como en Mm. principal personaje, ¿no? De Sí, su que esa creo que es última del obra, 2000 o es del del 2000. 2000 o 1999 por ahí. Mm. Eso es fundamental en su última parte. Entonces es como... Lo, lo que pasa con Barda a mí siempre me ha parecido que creo que como suele suceder que llama más la atención y eso también es una cosa que tenemos como en la cabeza y es muy una especie de estructura como patriarcal que tenemos en la cabeza de muy programación que no tiene ese estilo como muy exhibicionista, ¿no? O sea, no es alguien que te haga unos planos secuencia de no sé qué o unos Bueno, a lo mejor es que planos estáticos de no sé qué. no Entonces es tiene como que mucho siempre... ego, ¿no? A lo No, mejor. tiene su estilo. Y el estilo de Barda es un estilo muy propio, muy individual, muy único, muy subjetivo. Y además muy complejo. El cine de Barda es engañosamente sencillo. Es muy complejo. ¿No? Es muy estructurada a nivel de montaje, muchos niveles, a nivel de como capas de discurso, voz en off, autorrepresentación. Sí, Tiene, y tiene temas y tiene de claro, tuercas, porque se pero mete siempre hay esa sensación, ¿no? De que la idea esta del autor que tiene como este estilo enérgico, exhibicionista, brillante, tal, y que a veces puede ser, ¿no? yo creo que es algo Que durante simplemente. todas estas Sí. décadas, hasta que ahora se le ha reivindicado muchísimo en los últimos años. Para mí es como estás describiendo a Agnes Barda, ¿eh? O sea, brillante y todo lo demás, o sea, Sí, sí, es pero lo una digo diosa. efectista tal vez. Sí, sí, Sería sé no lo tan que, brillante como sí, efectista. sí, sé lo que Eso quieres es. decir. Claro, y a nivel a nivel estatal, a nivel Ujú, nacional, con un franquismo ujú, muy asfixiante, ¿no? Y ujú. después una transición que Sí, fue sí, un sí. destape total, cómo se vive el cine de mujeres. De mujeres. Eh, realmente súper interesante. Bueno, es verdad que hay como una excepción, que la hemos hablado anteriormente, que es Ana Mariscal. Hay más, ¿eh? Está Margarita Alexandre, está Rosario Pi. Pero es verdad que Ana Mariscal hizo bastantes pelis y era una actriz. Además, una actriz que se decía que era afín al régimen, que también a veces pasa con las directoras que quieres reivindicar.
que pasa también a veces con Ida Lupino, ¿no? Que Ida Mm. Lupino siempre hacía entrevistas diciendo que ya no era feminista y que eso del feminismo no. Leni Riefenstahl. Exacto, bueno, Leni Riefenstahl. Son de estas cosas, ¿no? De nadie quiere... Entonces, claro, es como, una pionera, vamos a reivindicarla. Y es como, Pues luego lo mejor que no dice no mola. encaja y son Claro. como siempre discursos que son difíciles de encajar. Pero, por ejemplo, Ana Mariscal tiene películas que están súper bien, muy vinculadas al neorrealismo, como Segundo López, Aventurero Urbano, o El Camino. Es interesante. Pero realmente si hablamos como de una generación de mujeres cineastas en España, tenemos que irnos hasta la transición, cuando encontramos a la tríada, digamos, a la tríada de mujeres cineastas, como la primera generación como tal, que aparece y que está vinculadas a la Escuela Oficial de Cine, que surgen de la Escuela Oficial de Cine, que son las primeras mujeres, digamos, que se gradúan como directoras. Creo que las tres, no sé las tres, que son Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé. Y que las tres tienen como, bueno, historias diferentes, pero algo parecidas, ¿no? Por ejemplo, en caso de Pilar Miró y Josefina Molina, en ambos casos ellas hicieron muchísimo trabajo televisivo, series de televisión, obras de teatro filmadas o grabadas en televisión, parten mucho de la televisión, trabajan mucho en televisión española para luego hacer sus propias películas, ¿no? Parten mucho del teatro, por ejemplo, para hacer luego sus propias películas. De todas ellas puede ser que Pilar Miró sea la más conocida por películas pues, como El crimen de Cuenca, que además tuvo un caso de censura súper bestia, un caso de censura post-franquista brutal, o El perro del hortelano, o evidentemente una peli que a mí me encanta, que me vuelve loca, que es una peli de autoficción, en cierto modo. Es decir, cuando se habla de que las mujeres y la autoficción y todo esto es como no es nada nuevo. O sea, Pilar Miró hace una peli que se llama Gary Cooper, que estás en los cielos, No sé en la cuál es. que es increíble, en la que Mercedes San Pietro hace de su alter ego en la ficción y hace de una mujer que trabaja como directora en televisión, que quiere hacer su primera película y que nadie le hace caso y que tiene una crisis personal y sentimental y se te va la olla. Además de que Mercedes San Pietro con vaqueros y camisa, o sea, yo ya la podría ver hasta en loop. Quiero decir, yo la veo y digo, esta mujer es muy guay. Y luego, claro, Josefina Molina tiene esta película tan brutal que se llama Función de Noche, que es una especie de documental ficcionado con Lola Herrera cantándole las 40 a su exmarido en un camerino de teatro. Y es como una peli en la que las rencillas, despecho y todas las cosas que surgen del fondo de Lola Herrera y se lo dice a su marido, parece que sea toda la amargura de toda una generación de mujeres, ¿no? Reprimidas y totalmente aplastadas durante los años del franquismo. Es algo que no te puedes... O sea, no hay un antes ni hay un después de Función de Noche. Es decir, es una peli única hecha por Josefina Molina en colaboración con Lola Herrera, con la actriz. Es brutal. Y Cecilia Bartolomé es fundamental, ¿no? Tiene Margarita y el Lobo, que es este cortometraje musical feminista, que es un cortometraje de la carrera, de la Escuela de Cine. Y luego tiene Vámonos Bárbara, que es como un Alicia ya no vive aquí, de Martínez, o sea, una road movie feminista. Es brutal también. Entonces están estas tres mujeres, que es muy significativo que... Es verdad que Pilar Miró sí que tuvo carrera como directora de cine, Josefina Molina hizo cosas y Cecilia Bartolomé no tantas. Es decir, es que esta primera generación de mujeres cineastas muy potente, que además no son solo mujeres, sino que son mujeres feministas, las tres. Aunque Pilar Miró, otra vez, lo del feminismo y declararse feminista no lo decía, pero... Bueno, el otro día justamente leí que Pilar Miró era la realizadora de las bodas televisadas de la monarquía. Sí, sí, porque ella tenía muchísima experiencia en televisión, es muy posible. Pero vamos, es imposible que o sea, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé claramente eran feministas. O sea, es que tú ves Función de Noche y ves Vámonos Bárbara y no hay peli más feminista. O sea, son como documentos feministas declarados, ¿no?
Eh, y bueno, Pilar Miró es la primera mujer que consigue el Goya a Mejor Dirección sí, y una de las 3 únicas que por ahora lo ha conseguido. exactamente. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Como que sale, hay como, en la transición hay como esta energía, ¿no? La transición a la democracia y esta energía de romperlo todo, ¡pam! Vamos. Y esta especie de energía, otra vez, ¿no? Hay como una especie de institucionalización de la democracia, de todo se coloca en su sitio y otra vez Lo mismo. vuelve a dejar fuera, en cierto modo, a las mujeres, ¿no? Bueno, que esto es Y una es cosa verdad que que ha pasado hasta, en la claro, historia luego hay siempre, otra ¿no? segunda generación, ¿no? Que sería la de los 90, Iciar Bollaín, Isabel Cochet, Coixet, Isabel Cochet y Ciar Boyain, que son también que, como las excepciones que claro, confirman pero que la... es verdad que ya en los 90, cuando empiezan a hacer ellas películas, ya se alarga más, ¿no? Es decir, ellas, tanto Bollaín como Coixet, y otras más, Chus Gutiérrez y más que salen, tienen unas carreras más largas, es otra época, ¿no? Y llegamos a la actualidad, y en la actualidad es verdad bueno, que ahora mismo, digamos, el último festival de Málaga, las películas de las que más están hablando son de películas dirigidas por mujeres, pueden ser segundas películas o primeras películas, está hablando de la segunda de Belén Funes, de Es la primera verdad. de Gemma Blasco, de un montón. Esto ya sí ¿no? Llega pasando, es decir, sí, por ejemplo, creo que de hecho este año en los Goya, el Goya a película revelación o a director revelación ha sido para Javier Macipe por La Estrella Azul. Sí. Pero rompía una especie de tendencia de los últimos años en los que todas las directores revelación eran mujeres. Mm. Aquí el gran tema es si eso, si más allá de la primera película, Va a seguir sí, estando, ¿no? exactamente, ¿no? ¿Cómo podemos romper eso, ¿no? ¿Cómo podemos romper esa tendencia? En plan, que todas estas mujeres directoras que han ganado todas estas Goyas a mejores directoras revelación, puedan seguir haciendo películas, segundas, terceras películas, de una manera normal, de una manera natural, orgánica, y aspirar a, bueno, a eso, Algo más. Bueno, a eso. tenemos buenos ejemplos a nivel europeo, ¿no? Tenemos a Siama, tenemos a, no sé, no Se sé llama Alice Rohrwacher, Celine exacto. Sciamma, Y, ay, Joanna Hawke, y por la de ejemplo. terror que gana la Palma de Sí, Oro con Titán, sí, Do- Julia Ducournau, ¿no? sí, Que ganó con su segunda película, por sí, ejemplo, porque sí, la sí, primera es Raw. O sea, que estas sí. mujeres, ¿no? Sí que, jo, y Sí, o Alice el con la éxito, o el quimera, éxito, por ejemplo, de La Sustancia y de Coralie Farget, yo creo que son cosas que rompen, o sea, que abren camino, que desmontan estereotipos. Yo creo que es importante lo que decíamos, ¿no? Es decir, La Sustancia ha sido un éxito, habla de temas que podríamos decir que son femeninos o vinculados con lo femenino, la vejez, el envejecimiento, etcétera. mm, Está dirigido por una mujer, pero la ha visto un montón de gente. Entonces es como realmente darle la vuelta a esta idea de las historias masculinas, femeninas, y que tal vez el público masculino se acostumbre a ver todo tipo de historias que es como que les pueden apelar, ¿no? Del mismo modo. Yo creo que es importante esto. Y luego no hemos hablado de un tema que es un melón y que aquí tal vez deberíamos estar otra hora hablando, que es el tema de la apuesta política por el apoyo al cine hecho y dirigido por mujeres y creado por mujeres. Y eso tiene que ver con propuestas políticas muy concretas, que tienen que ver con financiación, que tienen que ver con cómo se puntúan los proyectos, con las famosas medidas, digamos, que benefician y que intentan igualar los proyectos dirigidos por mujeres de los proyectos dirigidos por hombres, ¿no? Los famosos puntos o tal, que mm. son como un poco, bueno, que son como conflictivos para ciertas personas, pero que si ves los números, creo que ves que son totalmente necesarios. Es decir, seguramente no estaríamos hablando de las películas de, pues eso, de Clara Roquet o de Carla Simón o de Belén Funes o de Nelly Reguera o antes Marcoll o de Celia Rico o Pilar Palomero
si no hubiera habido como una conciencia de que se tenía que, bueno, equilibrar, Intentar equilibrar. igualar. Y para Sí. equilibrar tiene que haber apoyo político, digamos. Sí, y aún no está, o sea, aunque se haya mejorado, Efectivamente. los últimos datos de CIMA que estuvimos hablando el otro día eran que de media hay un 42% menos de presupuesto en las películas Ujú. dirigidas por mujeres. Pues O eso. sea, pero estamos ahí resistiendo y creciendo. Gracias, María. Gracias.